Esta semana hemos sido sacudidos por la tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Antes que cualquier otra cosa, nuestro pensamiento está con las víctimas de esta desgracia. Una desgracia que cada minuto que pasa queda más claro que se pudo haber evitado. Una desgracia que ha puesto en el banquillo de los sospechosos a los dos principales presidenciables de Morena. Para ser claros, los delfines del presidente López Obrador. Los que representan el futuro de su proyecto político están hoy en el banquillo. Una desgracia que les quiebra el pretexto favorito. Esta vez no tienen cómo echarle la culpa a los gobiernos del pasado por sus propias torpezas, porque en la Ciudad de México los gobiernos del pasado son ellos mismos. La izquierda, con distintos nombres y logotipos, lleva casi 25 años gobernando en la capital del país. Desde 1997, con Cuauhtémoc Cárdenas en el PRD. Luego López Obrador. López Obrador dejó a Ebrard. Ebrard dejó a Mancera. Ahí se dividen. Mancera se queda en el PRD. Nace Morena. Y con Morena llega Claudia Sheinbaum. Lo que pasó en la línea 12 es un catálogo de mal gobierno. Mala planeación, negligencia, decisiones apresuradas, denuncias de corrupción, de desvíos de recursos, ambiciones políticas, impunidad, pactos de protección. ¿Y de quién es culpa? Pues el que construyó el metro es el funcionario estrella del gabinete. El canciller Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno. El bombero del actual gobierno federal. El bombero que murió quemado. Tenemos el orgullo de entregar esta obra al pueblo de la Ciudad de México, una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo. El que financió el metro es el hoy dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y los que tuvieron que darle mantenimiento son, por un lado, el hoy opositor Miguel Ángel Mancera, y por el otro, la más cercana, la favorita del presidente, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Porque a ella es a la que se le cayó la línea 12. Porque con 2 años en el poder, no puede hacer como que el mantenimiento no es su responsabilidad, y menos con los recortes que tiene el presupuesto del metro, que está en su menor nivel en 6 años. La posible sucesora, que hoy se desploma, como la trave del tramo elevado. ¿Todos los días se da mantenimiento y revisión? 20 años de izquierda en la Ciudad de México, resumidos en una sola y dolorosa imagen. Colapsó el metro y mató gente. Pero como son ellos mismos, entonces sí, toda la mesura y toda la institucionalidad. No podemos culpar sin tener pruebas. Se va a hacer una investigación. Es el presidente cubriendo a sus delfines, tratando de salvar de los escombros el futuro de su proyecto político. Increíble, increíble que el metro tenga más de 50 años de existencia y el tramo que se cayó sea el más nuevo, el que tiene menos de 10 años funcionando. 10 años en que ha estado embarrado de toda suerte de polémicas. Ebrard lo inauguró a toda prisa porque quería usarlo como plataforma de campaña. Al año y medio se tuvo que cerrar la mitad de la línea 12 por fallas en el diseño y construcción. El hombre de confianza de Ebrard, al que dejó en el gobierno, Miguel Ángel Mancera, denunció que la supuesta mejor tecnología del mundo resultó con vías chuecas, curvas pronunciadas, trenes no aptos, nació con problemas que no se van a solucionar nunca. Mancera dejó sembrada la sospecha de corrupción sobre Ebrard. Se distanció de él, pero nunca procedió en su contra. Ebrard sintió tan cerca la cárcel que huyó a un exilio dorado en París. ¿Fue por presión política? ¿Fue por presión judicial? Aprovechar el tiempo, porque no, aquí en México no me dejaron ser ni diputado suplente. Entonces dije, bueno, pues no hay espacios políticos en México. ¿Se sintió perseguido Marcelo Ebrard? Sí, hubo mucha infundia, mucha calumnia. Las denuncias terminaron salpicando a una figura clave en estos días de elecciones. Mario Delgado, actual dirigente nacional de Morena. Él era el secretario de Finanzas de Ebrard. Lo acusaron de gastar 3 veces más por rentar a 15 años los trenes que si los hubiera comprado. Desafortunadamente, no siempre tenemos los recursos para comprar una casa o un coche de contado. Eso fue justo lo que le pasó al metro.
que no se tenían los recursos para comprar los trenes de contacto. Mancera reabrió la línea y avaló su funcionamiento no una, sino 2 veces. La segunda, en 2017, tras los daños del terremoto. Con todo y que vecinos de Tláhuac documentaron que se abrieron grietas en las estructuras del tramo elevado. Llegó Sheinbaum, el 2020, más fotos, más denuncias, más alertas ignoradas. ¿No advirtieron el peligro ahí exactamente? No, si hubiera habido algún hundimiento, alguna cosa, de inmediato se reporta. Difícil de creer, ¿no? Cuando vemos que en los 2 últimos años, nada más en el gobierno de Sheinbaum, el metro lleva 3 incidentes graves y en todos han muerto personas. Un choque en Tacubaya, un mega incendio en el centro de control que dejó sin servicio las líneas más transitadas del metro y ahora esta desgracia en la línea 12. Nunca antes en la historia tantos problemas en tan poco tiempo. Y ni cómo culpar a los gobiernos del pasado. Menos cuando la constante es el encubrimiento. Pactos mutuos de protección cada vez más evidentes. Cuidar a Marcelo, aunque la línea 12 se caiga a pedazos, literalmente. Cuidar a Claudia, aunque el colegio Rebsamen se haya derrumbado con niños adentro porque se permitió una construcción irregular. Y lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas de esto. Toda mi solidaridad, lo he dicho, siempre voy a estar del lado de las víctimas. Llevan más de 20 años gobernando la capital del país. Cuando llegaron al poder, prometieron que iban a salvar a la ciudad de tanto mal gobierno. Durante las 2 últimas décadas, todos los índices de criminalidad se dispararon, desde asaltos, robos y secuestros, hasta delitos de cuello blanco. Han estado casi un cuarto de siglo mandando en la Ciudad de México. ¿Cómo está la inseguridad que prometieron combatir? Porque no podemos decir que no han tenido tiempo. Mire qué bien han bajado la delincuencia. Estos son los delitos en general, del año 2000 para acá. Los gobiernos de López Obrador, Ebrard, Mancera y Sheinbaum. Ve ahora los delitos sexuales. En 20 años se cuadruplicaron. Ejecuciones y feminicidios empezaron en 90 al mes, ahorita son más de 150. Lo del narco merece mención aparte. ¿Cuántos años estuvieron negando que hubiera un cártel en la Ciudad de México? No se trata de cárteles. Pero con ejecuciones diarias, con disputas territoriales evidentes, pues no se podía seguir ocultando. Siempre ha habido presencia de estos cárteles en la ciudad. El problema ahora es que se les dejó crecer mucho. El colmo fue 2020, cuando los narcos se dieron el lujo de rociar de balas al secretario de Seguridad en pleno paseo de la Reforma en viernes. Casi un cuarto de siglo de gobierno. ¿Qué tal han acabado con la corrupción? La capital del país siempre sale en el primer lugar en la encuesta de percepción con más del 90%. ¿Y la economía? Así ha evolucionado la inversión extranjera en 20 años. La inversión extranjera se ha ido a otros estados donde hay más confianza en el manejo económico. Pero bueno, al menos han bajado la desigualdad de la que siempre se quejan en sus discursos. Los ricos tienen mucho, los pobres cada vez tienen menos. En 20 años, la desigualdad salarial ha crecido en la Ciudad de México. Acceso a la salud, igual que hace 20 años. Vendedores ambulantes, igual que hace 20 años. ¿Cómo no? Si de ahí sacan para las campañas. Mayor escolaridad, nada. Hasta el suministro de agua, que había mejorado, ya está otra vez en los niveles de hace 20 años. Casi un cuarto de siglo en el poder. ¿Y qué han hecho? Gobernar la ciudad es velar. Y no se pueden desatender las cosas. Problema que se soslaya y estalla. Pues sí, ya lo vimos con la línea 12. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.